¿Eh? Buenos días, Carol. Buenos días, Pacheco. Buenos días, Francisco. ¿Cómo están? Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. ¿Bien usted? Gracias. Muy bien también. Magnífico, por no decir excelente. Carol, ¿qué tienes, Carol? ¿Cómo estás? Buenos días, nada. Ah, qué bueno. Buenos días. Pacheco, ¿cómo estás? Con tu taza de R de Ricardo, ¿verdad? Bien, profesor, gracias, sí. Muy bien, qué bueno, muy bien. Se empiezan a unir. Muchachos, ya está aquí llegando Viridiana, Carol, Francisco, Ricardo. Más Viridiana, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien también. Todos, yo Qué creo bueno. que todos, mira, todos estamos en pie y eso es ganancia, ¿verdad? Sí, Ok. vamos a ponernos de pie. Estamos de pie, es ganancia. Si no nos movemos, pues ya es peligroso, ¿no? Pero no, estamos todos aquí. Ok. Llega Josué, ya llega Fátima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buenos días, Fátima. Buenos días, Josué. Buenos días a los dos. Háblenme, háblenme. Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Bien. Bien, bien. Muy bien, perfecto, muy bien. 3, 4, 5, 6. Bueno, ya nada más nos faltan unos cuantos para tener. ¿Cuántos? ¿Quién me puede decir de todos ustedes cuántos son en total? ¿No saben? No, me falta, por ejemplo, aquí me falta Mónica, me falta Galeano, ¿sí? ¿Quién más me falta? A ver, David, ¿sí? Mónica, Galeano, David, ¿quién más? Giovanna. Giovanna, ¿quién más? Erika. Erika, exactamente. ¿Quién más? Son 5 y ustedes son 3, 4, 5, 10. En total serían 11, ¿verdad? Aproximadamente, ¿no? Sí. Estos 11 que yo tengo aquí, ¿cuántos son de Large? Nada más tú, Francisco, Ricardo. Sí, ¿verdad? Y Carol. Carol. ¿Y tú también, Carol? Somos 3. Sí. De Large son 3. Muy bien. Y todos los demás son de Live, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, otra cosa, ustedes llevan las fechas más exactas que yo. No sé cuántas semanas son, cuántas sesiones son. Sé que hoy vamos a ver la sesión número 10. 10, ¿verdad? La sesión número 10 vamos a verla hoy. Vamos muy bien en cuanto al avance. Pero, ¿qué va a pasar la próxima semana? Se van a suspender las clases también para ustedes. La próxima semana es el examen para los de licenciatura, examen final. Nosotros vamos a tener clase. Este sábado se suspenden las clases el día. Yo tengo 12. Yo Nosotros tengo en sí mi tenemos calendario clase. 11 y 12 tenemos clase nosotros. Ajá. Sí. Tenemos clase hoy y hoy en 8 días. ¿Sí? Así es. Sí. Ajá. Y luego se Hasta suspenden enero. las Y de ahí clases. Sí. reanudamos hasta el 8 El 8 de enero. de Sí. enero. El 8 de enero se reanuda. O sea que lo volveríamos a ver el 9. Ah, Sábado 9. Ujú. ¿por qué el 9? Pues porque es sábado. Porque es sábado. Porque el viernes no lo veo el sábado en la mañana. Perfecto. Entonces, con otro tienen el clase el viernes, ¿verdad? Sí, así es. Conmigo es el sábado. Muy bien, perfecto. Entonces sí ya no hay ningún problema, ¿verdad? Bueno, muy bien. Vamos, pues, yo creo que ya 3, 4, 5, 6. Me falta uno para que haya quórum legal y me faltan 2 minutos para que sean las 8:05. ¿Esperamos? Sí, profe. Sí, Sí. perfecto, muy bien. Tengan a la mano ya por vía de mientras su pluma, su libreta, su ley federal del trabajo y todo lo que sea relacionado con el sindicalismo. Sí, estamos viendo la cuarta materia que es sindicalismo. ¿Sí está claro? Sí. Sí. Ya se unió David también. David, buenos días. Ya se unió Mónica también. Mónica, buenos días. ¿Cómo estás, David? Muy bien, ¿no soy usted? Buenos días. Muy bien también. Molto bene, dirían los italianos, David. Muy bien, ¿verdad? Mónica, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, profe. ¿Cómo estás, Mónica?
Muy bien, me quiere dar gripa, pero bien. No, no te dejes. Tú aviéntate un tequila y no te creas, no tomes tequila. No, no, cuídate, Mónica, cuídate, pero no pasa nada, no te asustes, es una simple gripa como en estos tiempos invernales y el frío ahorita está mortal. Mírenme a mí, ya no hasta con chamarra, me iba a poner bufanda y no dije, no me pongo bufanda, te van a decir, ese cuate ya está fallo. No, no estoy fallo todavía, gracias a Dios, ¿verdad? Pero sí cuídense, está haciendo frío, ¿eh? Está haciendo mucho frío. Y yo que me levanto muy temprano, olvídense, ni les platico mejor, ¿verdad? Bueno, ya somos 8 muchachos, ya hay quórum legal, ¿sí? 3, 6, 7, 8, ya hay quórum legal. Comenzamos mientras que llegan a unirse sus otros compañeros, ¿sí? Sí. Perfecto, bien. Les dejé una tarea que aparecía ahí en la plataforma. Les dejé yo que me investigaran precisamente lo que era el reglamento interno de trabajo, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Para eso pues, tenemos que remitirnos precisamente a la Ley Federal del Trabajo en el artículo, ¿qué artículo es? Díganme. 422, según yo. Pero sí, es correcto. El 422 de la Ley Federal del Trabajo nos remite a ¿qué? Al reglamento interno de trabajo. Bueno, dentro del reglamento interno de trabajo, ¿quién me puede dar el concepto? Ahí lo tenemos en la ley. Dice, Ya compraron toda la ley, ya les dije yo que ya verlos a todos con la ley. Muéstrenmela la ley. Eso, Carol, ya, eso. Mónica, tu ley, dice Mónica, no, ¿para qué? La tengo en la computadora. Ah, la tienes tú, José, tu ley. Yo aquí la tengo en igual. Pero pues a veces fallan mucho, no se equivoquen tanto, porque les digo, ya viene el examen, muchachos, ya falta poco tiempo. De enero, ¿cuántas clases vamos a tomar, muchachos? Todo enero. Sí. ¿Verdad? 3 nada más de enero. Y ahí termina, sí, ¿verdad? Sí, porque ya la 1 de febrero es el examen. ujú. Es el examen, sí. Ah, pues Sí, ahí así es. está. Entonces, ubíquense, por ejemplo, ya viene la última, yo creo que a partir de la próxima semana vamos a empezar a ver lo que es derecho, o sea, sindicalismo. Perdón, ¿qué es sindicalismo? Discúlpeme. Derecho fiscal. Y con las otras vamos a tener justo tiempo para terminar este programa. Entonces es necesario que, por ejemplo, también pedirles que ya tengan a la mano próximamente el Código Fiscal de la Federación. Código Fiscal de la Federación. ¿Sí está claro? Más apuntes que tengan. Bien, perfecto. Bueno, ¿quién me da el concepto de Yo. regla? Adelante, Vicky, adelante. Dice, artículo 422. Reglamento interior de trabajo es el conjunto de disposiciones obligatorias para trabajadores y patrones en el desarrollo de los trabajos en una empresa o establecimiento. Sí, ¿están No de acuerdo con su...? Sí, a ver, dime, Vicky. Es que sigue, dice, no son materia de reglamento las normas de orden técnico y administrativo que formulen directamente las empresas para la ejecución de los trabajos. Me imagino que eso ya es de la empresa, ¿no? Bueno, Un reglamento interno de la empresa. No, bueno, el reglamento interno de la empresa es para todos, trabajadores operarios y trabajadores administrativos. Pero hay ciertas cosas que son administrativos que no hay competencia con lo operario. ¿Sí está claro? O sea, se rigen por ciertas normas del reglamento interno de trabajo. Sin embargo, hay otras pues, que no competen, pero que a veces se salen tantito, muy poco, ¿verdad? Pero entonces es bien importante entender entonces que el reglamento interno de trabajo es un conjunto de disposiciones obligatorias para todos los trabajadores. ¿Está claro? Ujú. Conjunto, vuelvo a insistir, de disposiciones obligatorias para trabajadores. Y cuando hablo de trabajadores, me refiero no nada más a los operarios, sino también a los administrativos, ¿sí? Nada más que les recuerdo que hay ciertos beneficios que obtienen ciertos trabajadores. Por ejemplo, un trabajador entra a las 8 de la mañana, por decir algo, y un administrativo, un empleado administrativo, entra a qué horas? A las 9 de la mañana, ¿verdad? Hay otros que no les importa y dicen, si el reglamento interno dice, entran todos a las 8 y a las 8 es generalizado. A otros hay ciertas canoquias que les dan y dicen, no hay bronca. ¿Sí estamos de acuerdo, señores? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Entonces, vuelvo a decir, conjunto de disposiciones obligatorias para trabajadores y demás gente de trabajo, ¿sí? Entonces, eso es el reglamento interno o interior. Uno le llaman interno o interior de trabajo. Trabajo. Ujú. ¿Está claro?
¿Sí? Sí, profesor. Bien, Sí. perfecto, bien. Dentro de esto, yo también les preguntaba, ¿qué es? ¿Quién me dice qué es el reglamento interno de trabajo? Un documento clave de la relación entre la empresa y el trabajador. Reconoce las circunstancias y condiciones que definirán el desarrollo de las labores que los trabajadores presten en la compañía. Dímelo más económico, Carol, más simple, más sencillo, porque les recuerdo que Las normas que contiene el reglamento. sí, pues son unas normas que contienen un reglamento, pero lo acabo yo de manifestar hace unos momentos, que es un reglamento interno de trabajo. ¿Se acuerdan? Conjunto de Disposiciones. Dímelo, Carol. Conjunto de disposiciones obligatorias para trabajadores. Ahí está. ¿Sí está claro? No, para no volvernos tan técnicos. Les recuerdo que el examen final de Derecho va a ser, valga la expresión, de Tin Marín de Dopingüe. ¿Sí? Con respuestas, de elegir cuál es la respuesta adecuada. ¿Sí está claro? Las respuestas van a venir ahí mismo. Viene la pregunta escueta, por eso es que he buscado durante todo este curso de titulación, ¿verdad? Que tengan la más corta, la más accesible, para que no se vayan a equivocar al contestar una respuesta. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, un reglamento interno de trabajo es diferente a un contrato de trabajo. Quiero dos respuestas, ¿sí o no? Sí, es diferente. Sí. Un reglamento interno de trabajo es completamente diferente a un reglamento interno. No. Es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo, no, es lo mismo. Un reglamento social es igual a un reglamento interno de trabajo. No, no es lo mismo, es No diferente. es lo mismo, es completamente diferente, ¿verdad? Entonces, si hablo de un reglamento interno de trabajo, un reglamento interior de trabajo, ¿es lo mismo? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, es lo mismo. Sí estamos de acuerdo. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta que le hice a Caro, ¿verdad? Le dije, ¿qué es el reglamento interno de trabajo? Pues ya lo dije, y lo dijo Caro, repitiendo, es un conjunto de disposiciones obligatorias para los trabajadores. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profesor. Perfecto. Entonces ya sabemos qué es. Ahora yo les digo, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve ese reglamento interno de trabajo? Es para... Pues sirve para resolver Llevar- conflictos que se pudieran presentar dentro de la empresa. Dame un ejemplo, Viridiana. Pues no sé, que alguien infrinja alguna regla o no sé, no, ahorita no tengo un ejemplo en mente. A ver, Francisco, a ver, Josué. Bueno, yo podría ver que a lo mejor en un reglamento de trabajo interno, tu entrada es a las 8 de la mañana y debes de cumplir a las 8 de la mañana. Ahí hay un ejemplo. Yo creo que es el más simple, el más sencillo y el primordial. Un ejemplo muy vago, pero muy claro, ¿verdad? El ingreso a la labor es a las 8 de la mañana. No puedes llegar a las 8:05, no puedes llegar a las 8:03, no puedes llegar a las 8:04, no puedes llegar a las 8:10, salvo que en el mismo reglamento hable de una tolerancia de X minutos. ¿Sí está claro? Entonces el reglamento interno del trabajo también me debe decir, si tú faltas tantas veces en forma consecutiva o durante tantas veces durante un mes, pues esto te va a llevar a que tengas una sanción. Primeramente que te levante un acta administrativa y enseguida O despido. acúmulo de tantas actas administrativas es motivo de rescisión de contrato. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, entonces ya sabemos para qué sirve. También hay otras cosas, ¿no? Por ejemplo, para conflictos que se dan entre trabajadores y representantes del patrón. ¿Sí está claro? Hay muchos trabajadores que dicen, es que eso no me toca. No, pues es que tú puedes desempeñar el trabajo de acuerdo a lo que te contrataron. No hay ningún problema. ¿Sí está claro? Algo similar o algo parecido, no forzosamente tiene que ser a lo que tú te contrataron nada más. Porque hay muchos, por ejemplo, cuestiones en cuanto a muchas grandes empresas, muchas transnacionales de las que se encuentran ahorita en el puerto interior, que señalan clara y específicamente cuáles son las funciones de cada trabajador.
Y entonces, pues los mexicanos nos dieron en la pata de palo, donde me dicen, a ver, ¿cuáles son tus funciones, Rogelio? Es dar clases, tienes que reportar al coordinador, otro no es tu jefe, tú tienes esto, y no más. Pues que a todo dar, ¿verdad? ¿Y cómo somos los mexicanos? ¿Somos simpáticos? ¿Tomamos eso luego? No, hombre, hasta lo traigo, es sí me lo aprendo de inmediato, ¿verdad? Para que no me mandes otra cosa que no deba hacer. Eso lo hacen mucho, a veces en el IMSS, ¿no, Mónica? Y claro, Sí. los trabajadores con el contrato en la mano le dicen, Ajá. eso no viene, ¿dónde dice? Fíjense bien, ¿no? Que no debe de, bueno, debe de aparecer en el contrato, porque son muy claros esos contratos, por eso son muy extensos, muy grandes, ¿verdad? Pero sí, eso es bien importante cuidarlo, ¿no? Sin embargo, vuelvo a insistir, la misma ley faculta que el patrón pueda ordenar a un trabajador hacerle otra actividad que no sea la especificada, pero que sea acorde al trabajo que desempeña. ¿Sí está claro? ¿Sí? Bien. Entonces, ya sabemos también entonces para qué sirve y para qué nos va a servir. Ahora, es necesario contar con un reglamento interno de trabajo en una fuente de empleo. Sí. 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 ¿Por qué, Mónica? Pues para llevar un control, para tener bien claro para todos, no podrían cada uno tomar sus normas, establecer sus Sí, reglamentos. ¿verdad? Es para que haya orden. ¿Sí está claro? Para que haya orden en todo. Por ejemplo, vamos a suponer que están contempladas en la Ley Federal del Trabajo. Ningún reglamento interno o interior de trabajo va a ser mayor a lo que dicte la Ley Federal del Trabajo. Y voy a poner un ejemplo, pero a veces son cosas que se pueden solucionar ahí mismo. Lo típico en las fábricas de calzado, riñas de palabra entre trabajadoras o trabajadoras. ¿Sí? ¿Qué me ves, cabrón? ¿Cómo tú, hijo de tu tal por cual? No, pinche güey, que y etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y llega quién? Llega el encargado, el gerente o el director de relaciones humanas o el director, el licenciado en administración, y cálmese, a ver, los lleva a su oficina calmados, tranquilos, porque si siguen así, con la ley en la mano y con el reglamento interior de trabajo en la mano, les digo, van a ser objeto de despido. ¿Sí? Y sin responsabilidad para el patrón. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque eso también lo contempla que la Ley Federal del Trabajo. Si el reglamento interior o interno es algo que les dan a los trabajadores para efectos de ¿qué? De que no se entretengan mucho leyendo la ley o para desviarlos tantito del conocimiento de la ley, pero definitivamente es para regular conflictos internos entre trabajador y representante del patrón o el propio patrón para efectos de conciliar y no llegar a juicio. ¿Sí está claro? ¿Sí? Bien. Bueno, entonces yo creo que sí es importante y es necesario que exista en cualquier fuente de empleo. Hablo ya de medianas, de grandes y de macroempresas. En una micro, pues es difícil todavía con instrucciones directas y cara a cara, se pueden hacer. ¿Por qué? Porque nada más son 5 o 6 trabajadores en una microempresa. ¿Sí está claro? O puede a veces convertirse en 6 trabajadores, pero de los cuales 5 son familiares y nada más contratan a un externo. ¿Sí, señores? ¿Sí o no? Sí, profesor. Bien, perfecto. Ahora, también yo les preguntaba y les dejé ahí en la plataforma, ¿cómo se puede terminar una relación individual de trabajo? ¿Cómo termino una relación individual de trabajo? Ahí está en la ley, no inventen. Ahí está en la ley, búsquenla. Creo que es el artículo 53. A ver, vámonos al artículo Es el 53. 53. Todo el mundo al Dice, 53. ¿Ya? ¿Qué dice? terminación de las relaciones de trabajo. Ajá. Son causas de terminación de las relaciones de trabajo: 1, el mutuo consentimiento de las partes; Ajá. 2, la muerte del trabajador; Sí. 3, la terminación de la obra o vencimiento del término o inversión del capital de conformidad con el artículo 36, 37 y 38. 4, la incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador que haga imposible la prestación del trabajo. Y 5, los casos que se refiere al artículo 434. Bien, exactamente, ¿verdad? Es muy claro. Si yo les hiciera una pregunta, dice, es el mutuo acuerdo entre las partes
o la situación de incapacidad temporal. Y pongo yo para elegir suspensión de trabajo. Inciso B, despido. Inciso C, terminación de relación de trabajo. Inciso D, liquidación. ¿Cuál sería la respuesta idónea? C, la Fíjense, terminación. Inciso C. terminación. ¿Por qué terminación? Porque fue el mutuo consentimiento de las partes. Sí, pero yo qué más dije en la pregunta. Que era una incapacidad temporal. Y entonces, ¿por qué va a ser directamente, me dicen ustedes, una qué me dijeron? Suspensión. Terminación. Terminación. Terminación de las relaciones de trabajo. Pero una terminación de las relaciones de trabajo no puede ser temporal. Vamos a suponer, yo tengo una incapacidad. Tengo una incapacidad por tanto tiempo. ¿Sí? Tengo, por lo tanto, una ¿qué? Suspensión de labores o una terminación. Suspensión de labores. Suspensión. Suspensión de labores. ¿Están de acuerdo todos? Sí. Sí, ¿verdad? Bien. Sí. Entonces, no confundir una terminación de las relaciones de trabajo con suspensión de labores. ¿Sí está claro? Es como en una huelga. En una huelga, ¿qué se da? ¿Una terminación o una suspensión? Una suspensión. Una Una suspensión. suspensión. Efectivamente. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Dice, es un mutuo acuerdo entre las partes. Situación de incapacidad temporal, etcétera, etcétera. Y yo di cuatro opciones. Suspensión de trabajo, despido, terminación de la relación de trabajo y liquidación. Entonces, ¿cuál sería la Suspensión. respuesta? Suspensión del Suspensión. trabajo. La letra A, suspensión de trabajo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, otra cosa que les pedí ahí es que me buscaras cuáles serían las causales de despido de un trabajador. ¿Cuáles serían las causales para despedir a un trabajador? ¿Cuál serían? Esos vienen en el 47. No sé, a ver qué dice el 47. Son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. A ver, ¿qué más dice? Uno, engañarlo el trabajador o en su caso el sindicato que lo hubiese propuesto recomendado con certificados falsos o referencias en los que se atribuyan al trabajador capacidad, aptitudes o facultades que carezca. Sí. Incurrir Entre en otras, ¿verdad? Ajá. Entre otras, ¿no? Entonces podemos decir que las causales para el despido de un trabajador sin responsabilidad para el trabajador están contempladas en el artículo que 47. Tomen nota, subrayen, apunten, hagan todo lo que quieran. Acuérdense que el examen también va a ser virtual, ¿sí? Y que posiblemente no los esté mirando uno porque uno les va a decir, tienen el tiempo y las preguntas van a desaparecer en tanto tiempo. Y ustedes van a contestar y pueden tener acordeones ahí a la mano. ¿Quién se los va a impedir? ¿Quién se los va a impedir? Me pregunto. Pues nadie, en verdad. Hagan de cuenta como si fueran a hacer un Ceneval, un examen a libro abierto. Así de simple y de sencillo está esto. ¿Por qué? Porque ahorita con esto de la pandemia, y menos ahorita con eso que están hablando de rebrotes y más rebotes y no sé qué tantas cosas, pues yo creo que menos va a ser presencial. ¿Sí está claro? ¿Sí? Bien. Entonces el artículo 47 nos habla de las causales para el despido de un trabajador sin responsabilidad para el patrón. ¿Sí está claro? ¿Sí o no? ¿Qué artículo es? 47. 47. 47, bien. Ahora, yo tengo una duda. Parece que ya lo vimos en la clase pasada, pero quiero que me la repitan, quiero que me la recuerden. ¿Cuál es la diferencia entre liquidación y finiquito? Tú la tenías, Viridiana. Sí, ¿Recuerda? los 3 meses. Los 3 meses, Los ¿sí? 3 meses de sueldo, que viene siendo una indemnización constitucional. Bien, entonces, la indemnización que se debe pagar para el trabajador cuando es esto, ¿es qué? ¿Liquidación o Liquidación. 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 Liquidación, ¿sí está claro? ¿Cuándo es cuando me pagan un finiquito? Cuando usted renuncia. Cuando yo renuncio, ¿sí está Y cuando claro? yo lo corro, es una liquidación. Perfecto, ¿no? Entonces, podemos decir, si hablamos de liquidación, es una indemnización que se debe pagar al trabajador cuando es despedido de su trabajo. ¿Sí está claro? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Diferente a cuando hablamos de un ¿qué? Finiquito. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, hasta aquí, muchachos. ¿Alguna duda? No. ¿Alguna pregunta?
¿Algo que comentar? ¿Algo que agregar? ¿No hay ninguna? No, profesor. No, está todo claro. Muy bien, perfecto. Bien, ahora les voy a hacer otra pregunta. Fíjense bien cómo sería la pregunta. Fue un movimiento de inspiración revolucionaria que llegó al sindicalismo. Y voy a dar 4 opciones. Revolución, mutualismo, sindicalismo o magonismo. Magonismo. Magonismo, ¿verdad? No es sindicalismo. Fue por los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón. ¿Sí está claro? Entonces estamos hablando del magonismo. ¿Sí, señores? Bien. Sí. Otra cosa que ya me contestaron ustedes, precisamente, ¿cuál fue el año en que se funda la Casa del Obrero Mundial? ¿1900 qué? 12. 1912, ¿sí? Fundación de la Casa del Obrero Mundial. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Bien, entonces, de nueva cuenta, también les dejé que me investigaran por separado, ¿verdad? Lo que era la CROM, la CTM, la PRM y la CITATIR. ¿Qué es? Díganme cada una. ¿Qué es cada una de ellas? Voy a decir CROM, C-R-O-M, CROM. Confederación Regional Obrera Mexicana. Sí, pero ¿qué es eso, Mónica? ¿Es un sindicato, una federación, una confederación? ¿Qué es? ¿Qué es? Es una confederación que surge después de concluida la lucha armada y tras una serie de conflictos entre los sindicatos de la época. Te preguntaría yo, Mónica, estoy ya de acuerdo contigo, te preguntaría a ti, ¿sería la primera confederación fundada en nuestro país? Sí. Fue la primera confederación de trabajos con carácter nacional. Efectivamente, ¿sí está claro? Entonces, si yo dijera el FAT, ¿qué es el FAT? ¿Qué? FAT, F-A-T, FAT, Frente Auténtico del Trabajo. FAT, F-A-T, FAT, Frente Auténtico del Trabajo. ¿Es una confederación, un sindicato o qué es? ¿O una federación? ¿Sindicato, federación o confederación? También es una confederación, muchachos. Lo mismo que si yo les dijera de la CTM, que la CTM también es una confederación. Confederación Trabajadora. ¿Sí está claro? ¿Cómo se llama esa confederación? Confederación de Trabajadores de México. México. ¿Sí está claro? Sí, Ahí sí. tenemos la CTM. Ahora, si yo digo, el CITATIR, ¿qué es el CITATIR? Es un sindicato. ¿Por qué, Ricardo, dices que es un sindicato? Es el Sindicato Industrial de Trabajadores al servicio de la televisión y radio, ¿no? Algo así se Sí, llama. es eso, estoy de acuerdo, pero ¿por qué me dices que es un sindicato? Pues tú dime, pues porque sus siglas así lo indican, profesor, ¿verdad? Se me hizo demasiado lógica la pregunta, perdón, pero sí. Pues bueno, pero mira, tengo que hacerlo porque a veces cuánta gente me podría poner si yo pongo, fue la primera confederación de trabajadores y pongo yo CITATIR y alguien me puede decir que el CITATIR es una federación o una confederación. No, es un sindicato y bueno, y su nombre así lo indica, pues. Tu nombre así lo indica, ¿verdad? Pero qué bueno que todos tuviéramos esa agilidad mental, Ricardo, ¿verdad? Para efectos de contestar de una manera rápida y expedita, o pronta y expedita, ¿sí? Bueno, entonces el CITATIR es un sindicato, ¿sí? Sindicato de Trabajadores de la Radio y la Televisión, ¿no? Televisión y radio. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, eso es el CITATIR. Entonces, si yo hago la pregunta, a ver, fue la primera confederación de trabajadores con carácter nacional. Voy a dar 4 opciones. CTM, CROC, FAT y CROM. CROM, ¿verdad? ¿Sí? CROM, ¿es claro? Y si yo les hubiera puesto, bueno, quisiera yo hablar de otro, un sindicato que tiene liga o que tiene nexos con el catolicismo. ¿Puede ser una confederación? No. ¿Por qué? Este sindicato o federación o confederación, que lo que ustedes me digan, se formó en la
en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, propiamente dicho en la Universidad Autónoma de Guadalajara, mejor conocida como la Universidad de los Tecos o Tecolotes. ¿No? Bueno, pues es una federación de sindicatos, ¿sí? Los sindicatos católicos de México, que no llegó a confederación, pero sí llegó a ser una federación. No olvidemos ahorita, no se van a llevar a cabo, pero mañana debería ser el día de una peregrinación al Santuario de Guadalupe, aquí en nuestro municipio, ¿sí? Donde se reúnen los trabajadores católicos de México, en este caso, de todo el estado de Guanajuato. ¿Sí está claro? Y es muy concurrida. Concurren pequeñas, medianas y grandes empresas. ¿Sí está claro? Bien, bueno, muchachos, ya me apareció el aviso. David, ya me apareció el aviso. Por favor, chécame cuánto tiempo nos falta. ¿Sí está claro? Minutos. ¿Cuántos? 9. 9 minutos. Muy bien, entonces tenemos tiempo. Bueno, hasta aquí, muchachos. ¿Estamos entendiendo lo que es el sindicalismo? ¿Sí o no? Sí, profesor. Bien, perfecto. Vamos a hacer un repaso general de lo que es el sindicalismo, ¿sí? Decíamos que el contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y o varios patrones. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, bien. Después hablamos de lo que era, cómo termina el contrato colectivo de trabajo. Pues bueno, decíamos que debe ser primeramente por mutuo consentimiento. ¿Sí está claro? Y ahorita con las reformas que hubo a la ley, con previa aprobación de la mayoría de los trabajadores, conforme al procedimiento del artículo 390. ¿Sí? Antes nada más era, total ya se acabó. Pero hay otras formas también. ¿Cuál es? El término del vencimiento del contrato. ¿Sí? ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra forma? ¿Cuál otra? Aparte del consentimiento de las partes, mutuo consentimiento, sindicato y patrón, ¿sí? Otra forma de finalizar el contrato, ¿cuál va a ser? Pues bueno, va a ser simple y sencillamente por el simple transcurso del tiempo, o sea, cuando ya se da por terminado, cuando se da por terminado el contrato colectivo. Y la otra, ¿cuál puede ser? Ahí está, aparece en la ley también, ahí está, aparece en la ley cuando el sindicato también deja de existir. ¿Sí está claro? Y recuerden que un trabajo deja de existir cuando tenemos menos de 10 trabajadores. ¿Sí es cierto? Les pregunto. No. ¿No? Trabajadores son... Usted dijo que aunque hubiera uno. Yo dije 10. Hay 10 trabajadores. ¿Se Ajá. extinguió el sindicato? ¿Queda extinto el sindicato? No. 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 ¿Quién dijo no? Viridiana. ¿Por qué? Sí, ¿Quién dijo sí? A ver, sí queda extinto. ¿Ya se acabó el sindicato con 10 trabajadores? Ajá. ¿Por qué, Francisco? Sí, porque debe de tener un mínimo de 20 20. Efectivamente, para poderse ¿verdad? considerar como sindicato. Efectivamente, sí, efectivamente. Si hay menos de 20, se extingue el sindicato. Y esa es una forma también de que de terminar el contrato colectivo de trabajo. ¿Sí está claro? Sí, profesor. ¿Qué pasa a esos días que quedan trabajando? ¿Te quedan desprotegidos nada más porque no hay Pues termina el sindicato, Mónica, y ya no hay, la misma ley es clara al decir que si son menos de 20 trabajadores, se extingue el sindicato. Seguirán trabajando, pero ya no como sindicato, sino como trabajadores individuales, no con un contrato colectivo ya, sino con un contrato individual de trabajo. ¿Sí está claro? Pero pues para que se extinga un sindicato, muchachos, necesita ser muy problemático, que haya muchas broncas, ¿verdad? O que la empresa lo vaya obligando a que casi desaparezca. No olvidemos que hay muchas empresas, ahorita todavía en la actualidad, que están en huelga, y siguen, porque al final de cuentas, en una huelga, ¿quién es el perjudicado? ¿Es el patrón o es el trabajador? El patrón. ¿Por qué el patrón? Porque al trabajador se le sigue pagando, ¿no, profesor? Y No se le sigue pagando. Hay suspensión de actividades en una huelga, pero no se le sigue pagando, No se le le pagará pagan. hasta que se resuelva, que se resuelve esa huelga. Y van a pagarle los salarios caídos, ¿sí? Pero en ese lapso, cuando ya termina la huelga, también está permitido por la ley que tanto el sindicato de trabajadores huelguistas como el patrón, que suspendieron las labores, puedan negociar esos salarios caídos.
O sea, no pagárselos al 100%, pagárselos un poco menos, ¿verdad? Pero para que sigan laborando. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, durante una huelga no hay salarios. Están en huelga, no puede entrar el patrón y dirá, no puedo entrar, no puedo hacer nómina, no puedo hacer nada. ¿Cómo quieres que les pague? No sé cuánto, no hicieron nada, no están haciendo nada. Ustedes me están reclamando algo que no aparece en el contrato colectivo de trabajo. O me están pidiendo esto, me están pidiendo lo otro, en especie. Porque yo estoy cumpliendo con lo que es la cuestión de salarios. Porque acuérdense que el salario es anual y lo marca la Ley Federal del Trabajo. Si yo cumplo con lo que es el salario mínimo, pues no pasa nada. Por eso es de que a veces piden, cuando a veces escuchamos, el caso de la Volkswagen de Puebla. Siempre era muy común que siempre estuvieran cada año en huelga, emplazando a huelga a la empresa. ¿Por qué? Porque querían un incremento de salario. Ya era hasta aburrido. Diría la empresa, ya que te doy, hombre, pues si yo estoy cumpliendo, pagarte lo que me marca la Ley Federal del Trabajo. ¿Cómo te voy a dar más? Ah, pero si todo el tiempo se llegaban y se arreglaban así. Ay, sí, hasta se adornaban los trabajadores de esa empresa, ¿verdad? De la Volkswagen Puebla. Ah, ya lo logramos, compañeros. Nos dieron un 5% más del salario. ¿Cuánto era un 5%? Vamos a suponer que el salario estuviera en 100 pesos en ese tiempo. ¿Cuánto era un 5%? 5 pesos. ¿Qué aumento tan picudo, ¿verdad? ¿Con 5 pesos se van a mantener? Pues no, ¿verdad? Nunca. Pero pues decía la verdad, pues, no estén dando lata. Evitarse problemas. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces ya sabemos por qué termina el contrato colectivo de trabajo. ¿Sí está claro? Hablamos también de los conflictos de trabajo. ¿Cómo se clasifican? Hablamos que primeramente se clasifican en dos, ¿sí? Individuales y ¿qué? Colectivos. ¿Sí está claro? Y ya de ahí, ¿qué hay? Pues todo lo demás que lleva con el conflicto. Como lo decía Viridiana, pueden ser económicos, pueden ser de otra forma, etcétera, etcétera. ¿Sí está claro? ¿Sí o no? Bien. Después hablamos también precisamente de lo que llegamos ahorita, al reglamento interno de trabajo. No es lo mismo un reglamento interno de trabajo a un contrato de trabajo o a un reglamento social o a un reglamento de otro tipo. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Ya sabemos a qué se le llama una terminación de la relación de trabajo. ¿Sí? Es un concepto jurídico de carácter laboral que tiene como función, pues, romper la relación de trabajo entre trabajador y patrón. ¿Está claro? Sí, bien. Sí. Hablamos después también de lo que era precisamente la suspensión de trabajo. Decíamos que es el mutuo acuerdo entre las partes, la situación de incapacidad temporal, etcétera, etcétera. ¿Sí está claro? Conocemos también lo que es una liquidación y lo que es un finiquito, hasta llegar a cuáles son las causales para el despido de un trabajador sin responsabilidad para el patrón. ¿Sí está claro? Sin embargo, aquí me detengo tantito, porque también hay despidos que son con responsabilidad para el patrón. ¿Sí está claro? Y ahí hablamos de despidos que injustificados. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí, señores? Bien. Sí. Después hablamos precisamente de ese movimiento revolucionario de los años 10, 11, pues que fue ese movimiento de los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón, ¿verdad? Que a través de un periódico que tenían, lanzaron un manifiesto donde pedían que al trabajador se le pagaran las 8 horas de trabajo nada más, que no trabajaran jornadas inhumanas, que tuvieran un salario mínimo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso obliga a que Porfirio Díaz se vaya, llegue al poder Francisco I. Madero y es el primer presidente de la República que otorga que la huelga es legal. ¿Sí está claro? Que la huelga ya es legal, que no se pueden ya esconder para emplazar a huelga patrón, ¿no? Y después de ahí viene también en ese mismo tiempo lo que es la Casa del Obrero Mundial, ¿sí? Que es precisamente aquella que nace en el año de 1912. Pero yo pregunto, ¿qué funciones tenía la Casa del Obrero Mundial? Aquí me entretengo. ¿Perdón? Un minuto, a ver, un minuto. En un minuto, vamos a ver. Le cortamos tantito para que todos vayan por su bebida, reviren tantito, despierten, estén muy activos y nos vemos en 5 minutos. ¿Sí está claro? Sí, profe. Ok. Perfecto, ok, ándales pues, nos vemos ahorita al rato, muchachos.